Bien, pues estimados colegas, participantes, conferencistas, panelistas, moderadores y público asistente a este webinario en la modalidad virtual con el título Cambio Climático y Migraciones en Centroamérica, que organiza el Grupo Mesoamericano de Investigación en Cambio Climático dentro de la Alianza Mesoamericana de Redes de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente AMUSA. Sean bienvenidos. Su servidora Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México y coordinadora de AMUSA, les da una cordial bienvenida. En la actualidad, pues el cambio climático y sus severos efectos conocidos por el incremento, la frecuencia y el impacto por los fenómenos hidrometeorológicos extremos que producen desastrosas inundaciones, sequías, deslizamientos y otros eventos meteorológicos en la región mesoamericana, aunado a los impactos de COVID-19, han impactado fuertemente en nuestros países a su desarrollo, a la sociedad y al ambiente, identificándose una alta vulnerabilidad medida en los diversos indicadores internacionales que clasifican a la región mesoamericana y el Caribe con niveles de exposición al cambio climático altos y en algunos casos extremos. De ahí la importancia de este webinario. Saludo, por tanto, con mucho afecto a las redes integrantes de nuestra alianza constituida desde el primer foro universitario mesoamericano de cambio climático realizado en la antigua Guatemala en 2017, organizado por la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental, REDFIA, en la Universidad de San Carlos, Guatemala, el cual tendría continuidad en el 2019 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, organizado por el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con la participación de redes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Mexicana, cuyo objetivo general es impulsar el trabajo conjunto y las acciones en red en las principales temáticas de cambio climático y gestión de riesgos, al intercambiar y unir capacidades que venimos desarrollando las universidades de la región mesoamericana, preocupadas por los impactos y alteraciones en torno a la sociedad, al ambiente, por efectos de cambio climático, los riesgos asociados, la sostenibilidad y también la responsabilidad social de nuestras instituciones. Así surge el Grupo de Investigación Mesoamericano en Cambio Climático y Gestión de Riesgos, a partir de la reunión celebrada en la Universidad Nacional de Honduras en junio de 2018, mientras la tercera reunión de AMUSA será celebrada en 2022 en Honduras, organizada en UNACIFOR, con la coordinación de la Red de Universidades y Organizaciones Hondureñas por la Sustentabilidad y el Ambiente. Bien, este webinario tiene los siguientes propósitos: analizar los efectos del cambio climático que potencian la pobreza, propiciando la migración, identificar parámetros de políticas públicas regionales para desarrollar las acciones necesarias que permitan satisfacer las necesidades de los pobladores para evitar los movimientos migratorios, establecer un balance de los cursos de acción que están siendo programados para identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y conocer los esfuerzos que desde nuestras universidades públicas y privadas y centros de investigación realizamos en la región y que se identifican con esta problemática. Bien, de acuerdo a nuestro programa, me toca dar la palabra a nuestra conferencista magistral, doctora Susana Adamo, investigadora de Columbia USC, quien impartirá el tema Desarrollos recientes en el análisis de la migración ambiental en el contexto de cambio climático, dando posteriormente lugar al inicio del panel, el cual será moderado por el doctor Edwin Castellanos, del Observatorio Económico Sostenible de Guatemala. En primer lugar, la doctora Susana Adamo es investigadora científica en el Center for International Earth Science Information Network de Columbia University, donde también se desempeña como profesora asistente adjunta en el programa de pregrado en desarrollo sostenible. Es además coordinadora de Population Environmental Research Network del panel científico de International Union of the Science Story of the Population. Sus intereses de investigación principales incluyen migración y desplazamiento ambientales, vulnerabilidad social y cambio ambiental, y el desarrollo de bases de datos georreferenciadas, integrando información demográfica y ambiental.
Es licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Estudios de Población en Flaxo, México, y doctora en Demografía, Sociología de University of Texas of Austin. El doctor Edwin Josué Castellanos López es director del Observatorio Económico Sostenible del Centro del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala. Hasta abril del 2020 fue decano de dicho Instituto de Investigaciones y hasta el 2017 del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad en esa universidad. Tiene un doctorado en Ciencias Ambientales de la Indiana University de Estados Unidos, una maestría en Química Analítica de Michigan State University, también de Estados Unidos, y una licenciatura en Química de la UVG. Participa en el panel intergubernamental de cambio climático como autor principal, coordinador en el 6º Informe Mundial de Cambio Climático en el capítulo de vulnerabilidad y adaptación para Centro y Suramérica. Aparte del cambio climático, sus intereses de investigación incluyen la gobernanza y el manejo comunal de recursos naturales, particularmente los bosques y el agua. Entre sus reconocimientos por su trabajo científico se cuenta la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología recibida en 2016. Bien, pues aprovecho esta oportunidad para darles a todos y todas un cordial saludo y también de manera especial a todos nuestros estudiantes, colegas, investigadores y público en general de todas las redes de universidades de AMUSA, así como de otras universidades y organismos que nos escuchan a través de Facebook Live y que nos seguirán en este importante webinario. Pues muy buenos días y bueno, inicia la doctora Adamo y después de su presentación, de su conferencia, las preguntas que hayan, pues habrá un tiempo para poder responderlas por parte de nuestra conferencista. Pues muy bien, le cedo entonces ya la palabra al doctor Edwin José Castellanos, quien será el moderador de este importante webinar. Adelante, estimado doctor Edwin. Muchas gracias, doctora Silvia Ramos, por la presentación. Pues como usted ya ha hecho la introducción de la doctora Susana Adamo, sin más quiero darle la palabra a ella para que iniciemos con su conferencia magistral. Por favor, Susana. Muchas gracias, Edwin. Entonces, a compartir la pantalla. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los organizadores por la invitación a participar de este webinario, que me parece sumamente importante y oportuno. Como se mencionó, mi presentación va a tratar sobre los desarrollos recientes en el análisis de la migración ambiental en el contexto del cambio climático. Y los contenidos que quisiera desarrollar es primero conceptualizar el riesgo ambiental y la migración, para después pasar a presentar algunos resultados seleccionados de investigación, trabajo que hemos hecho en nuestra universidad sobre escenarios futuros de migración climática y algunas observaciones finales. Comenzando entonces con el primer tema. La primera parte es hablar de este modelo conceptual del riesgo que pone en contacto los que son los peligros ambientales o climáticos, la exposición y la vulnerabilidad. Este es el modelo conceptual clásico del IPCC, donde el evento físico es un evento físico que es potencialmente perjudicial. La exposición se refiere a la presencia de personas o infraestructura o medios de subsistencia o activos que se encuentran en lugares o entornos que podrían verse afectados negativamente, y la vulnerabilidad es la propensión o predisposición a ser afectado negativamente, y que en general las condiciones que generan esta vulnerabilidad son anteriores, preexistentes a la existencia del
del evento físico o mismo de la exposición. Por supuesto que esta exposición y vulnerabilidad son diferenciales en el sentido de que el cambio y la variabilidad climática afectan particularmente a ciertos sectores, particularmente a la población más pobre, y dentro de la población a grupos caracterizados por género y por edad, mujeres, niños y ancianos. Se puede entonces utilizar este enfoque a partir de la construcción social del riesgo y conceptualizar a la migración como una respuesta demográfica a este riesgo. Obviamente esta respuesta está mediada por una cantidad de elementos, desde respuestas de gubernamentales, instituciones, experiencias que ha tenido la población, los individuos o los hogares con la migración como una estrategia de reducción del riesgo, la disponibilidad de otros tipos de respuestas y percepciones individuales sobre el tipo de riesgo que se enfrenta. Y entonces esta es una forma de decir que la migración es una respuesta, entre muchas, a esa situación de riesgo que están experimentando la población o los hogares. También es posible trabajar desde otro tipo de elementos conceptuales donde se habla de el carácter multidimensional que tiene la causalidad en migración. Entonces, si nos observamos el pentágono que está en el centro de la figura, representa distintas dimensiones de causalidad. Causas políticas o dimensiones políticas, demográfica, económica, social e incluso ambiental. Y entonces lo que se observa o lo que se busca es entender la influencia del cambio ambiental sobre este grupo de factores que influencian la migración. Y esto constituiría los elementos macro. A partir de esta multicausalidad, se pasa entonces a la instancia de decisión que está afectada por elementos micro, que pueden ser individuales o de hogar, así como también elementos que son o factores intervinientes facilitando o dificultando la migración, y el resultado puede ser la movilidad o puede ser el estar en el lugar. Este tipo de marco conceptual tiene la ventaja de incorporar muchas más causas, no solamente las que tienen que ver con el riesgo inmediato, y además incluir el estar en el lugar, el no migrar, la permanencia, también como un resultado posible de estas conjunciones, que es lo que se observa en el cuadro sobre la izquierda, esta conjunción entre la vulnerabilidad y la capacidad de poder migrar, considerando que la migración es una empresa, si se quiere, costosa, que requiere recursos. Entonces, este es otro elemento que se ha aunado a las consideraciones. Si uno toma entonces este cuadro, lo puede avanzar y decir, bueno, pero ¿cuáles son los desafíos que surgen a partir de estos posibles resultados? Y entonces lo que se observa es que uno puede tener la decisión de migrar y tener cierta libertad o agencia. Entonces se habla de migración, pero también se puede hablar de desplazamiento cuando la movilidad es forzada, y en términos de estar en el lugar, de permanecer, puede ser que la decisión es permanecer, entonces se habla de poblaciones inmóviles, o que se quiere dejar el lugar pero no se tienen los recursos, y ahí se habla de poblaciones atrapadas. Todos estos distintos resultados tienen desafíos operacionales que se refieren básicamente a cómo se maneja la movilidad o la inmovilidad en términos de política, y también lo que en este caso los autores llaman los desafíos geopolíticos, que se pueden traducir como conflictos que se pueden generar a partir de cada uno de estos resultados, por ejemplo, en zonas transfronterizas o zonas fronterizas que son sensibles a conflictos, o en casos donde se produce una movilidad masiva o muy rápida. Pero estos marcos conceptuales no son fijos y están en constante evolución, y por eso quería presentarles
este marco que apareció fue publicado hace muy poco, este mismo año, y a mí me pareció interesante porque los autores son los autores que trabajan, que están en este momento participando del Assessment Report número 6 del IPCC, que trabajan en las cuestiones de migración en relación al cambio climático. Y lo que ellos han hecho es poner estos marcos del riesgo, la respuesta y las posibles respuestas de movilidad en movimiento y cómo se afectan unas a otras. Entonces, la hélice que tenemos sobre la izquierda, que es donde comenzamos con este enfoque a partir del riesgo, constituye, se da una respuesta, pero lo que ellos dicen es que esta respuesta, en principio, la primera, la más inmediata, va a ser en el lugar, es una adaptación en el lugar. Y esa adaptación en el lugar, si resulta exitosa, va a reducir el riesgo. Ahora, esa adaptación puede no ser exitosa, y si cruza determinado umbral, entonces se pasa a lo que ellos llaman los resultados de movilidad o de inmovilidad. Y en este concepto que ellos están presentando, estos resultados de movilidad pueden incrementar o reducir el riesgo, y los resultados de inmovilidad, a partir de cómo está conceptualizado en este marco, aumentarían el riesgo. Y entonces, ese riesgo inicial que tenemos sobre la izquierda ha pasado a ser modificado, si hacemos toda la secuencia, hacia la derecha, hacia un aumento o una reducción a partir de este juego de resultados de movilidad e inmovilidad. Por eso, los marcos están constantemente evolucionando y adaptándose no solo a las nuevas investigaciones, sino también a los avances teóricos. Entonces pasamos ahora a los resultados de investigación, que son obviamente seleccionados porque de lo que ha sucedido en los últimos, sobre todo los últimos 10 años, no más que 20 años, es que ha habido un aumento considerable en la producción científica en relación a cambio climático y migración. Si ustedes observan la gráfica sobre la derecha, es el número de publicaciones científicas sobre migración y cambio climático entre 1970 y 2020, y se observa claramente como a partir de 2008-2009 comienza un aumento muy sustancial en la producción científica. Y se ha sugerido que hay 3 factores principales que estarían explicando este incremento. Uno es una mayor conciencia social sobre cuáles son los alcances e implicaciones de la relación ambiental y el cambio climático sobre el bienestar humano, y también cómo estos elementos van a estar impactando la movilidad, y también en el interés que tiene las repercusiones del cambio ambiental sobre la seguridad humana, tanto en términos de conflictos como de bienestar, considerados como multiplicadores de amenazas. En este avance que ha habido en la producción científica ha sido fundamental la disponibilidad y el acceso a mayor cantidad de información, mayor cantidad de datos, mayor diversidad de datos como claves, elementos claves. Cuando se habla de los desafíos, se habla generalmente de cómo se mide la migración, cómo se miden los eventos climáticos, cómo se integran y agregan los datos, cómo se identifican las relaciones causales y cómo se exploran las influencias y mecanismos contextuales. Entonces, si uno se pregunta nuevamente cómo podemos mejorar nuestra comprensión, nuestro entendimiento del vínculo entre migración y medio ambiente, mejorando los datos ambientales y de migración aparecen en primer lugar, además de cambios y mejoras o avances en cuestiones metodológicas. Y la pregunta de cómo integrar y combinar los diferentes tipos de datos siempre aparece en primer lugar y como un primer paso en los diseños de investigación. Y esto en realidad se complejiza por la mayor disponibilidad de datos climáticos y migratorios de muy diversas fuentes. Una de las cuestiones que ha sido muy evidente es que se está dando mayor atención a los datos ambientales. Esto quiere decir que los científicos sociales y los equipos de investigación no están tomando los datos ambientales como dados, sino que se los discute y se los analiza
y se los evalúa de acuerdo a cuáles son las necesidades de investigación, particularmente sensores remotos y teledetección. Uno de los elementos de evaluación ha sido la dimensión temporal. Entonces se necesita tener una dimensión temporal que se ajuste también a la dimensión temporal del resto de la investigación. Y a pesar de los avances que ha habido, hay obviamente cuestiones pendientes en términos de brechas de disponibilidad y accesibilidad. Hay mucha variabilidad en el tipo de datos disponibles. Las incompatibilidades se han resultado más evidentes en escalas espaciales y temporales, y inconsistencias en los datos que pueden en realidad comprometer la integración. Puede haber datos muy buenos, migratorios y ambientales, pero que debido a problemas de formato u otro tipo de problemas pueden no ser realmente comparables o compatibles y no pueden ser integrados. En términos de entender los mecanismos, de qué forma el cambio climático afecta a los patrones migratorios, una de las ventajas o de los resultados de esta explosión de producción científica es que ha habido muchas compilaciones de artículos, muchos review papers, que hacen que sea más fácil entender la evolución. Y este artículo en particular, estos autores, Selby y otros, ellos hablan de vías hipotéticas. Ellos dicen que se puede resumir lo que hay en la literatura de cómo el cambio climático y todo lo que es el cambio ambiental afecta a la migración a partir de estas 5 vías o 5 trayectorias. A través de eventos climáticos de plazo corto, o sea, corto en relación a los plazos más largos de los eventos de cambio climático, a partir de los eventos climáticos de plazo más largo, a través de cambios ambientales locales y cambios económicos resultando de estos cambios ambientales locales que en realidad actúan como factores de atracción, que eso también se ha visto en la literatura, a través de cómo las políticas de adaptación y mitigación pueden impactar en las poblaciones en ciertos lugares. Aquí estos serían los casos de relocalización o obras de infraestructura que resultan en abrir otros lugares para habitabilidad, y también, y esto es menos estudiado, percepciones y narrativas de los impactos actuales y también de cuáles pueden ser los escenarios a futuro del cambio climático antropogénico. Pasando ahora a algunos resultados seleccionados de investigación, y estoy utilizando aquí 2 de estas compilaciones. Hay algunas cuestiones que ya son sabidas, que vienen de antes, y otras que son no sorpresivas, pero diferentes. Una es que la probabilidad de resultar en los cambios climáticos de desarrollo más lento, como pueden ser la sequía, es más probable que resulten en movimientos migratorios que los cambios de inicio rápido, como pueden ser las inundaciones. Y aquí hay que tomar en cuenta cómo se define la migración. Porque si la migración se define como cualquier tipo de desplazamiento, cualquier tipo de movilidad, entonces sí, porque las inundaciones van a producir desplazamientos rápidos, pero también van a resultar en el retorno de las poblaciones en el momento en que baje el agua. Mientras que los efectos que tienen climáticos de desarrollo más lento pueden resultar en situaciones que no son reversibles, y por eso se los considera como que provocan movimientos migratorios de más larga duración. Y esto se ha observado para temperaturas extremadamente altas, que se ha estudiado bastante en los últimos 2 o 3 años, y también condiciones de desecamiento. Hay que también tomar muy en cuenta que los impactos climáticos no actúan en manera lineal, y pueden actuar a partir de afectar las capacidades, o pueden afectar a través de las vulnerabilidades, y la forma de impactar no va a ser la misma. También se ha visto, y esto tiene que ver con estos estudios de las poblaciones atrapadas, que la migración no es necesariamente más frecuente entre los hogares más pobres, y en términos de regularidades, la migración climática tiende a ser desplazamientos domésticos e internos de larga distancia, más frecuentemente que desplazamientos de corta distancia o internacionales.
tiene que ver con eventos contemporáneos más que eventos a futuros o prevenciones de eventos futuros. Se ha estudiado mucho más en áreas rurales y en países de ingresos medios e internamente y hacia las ciudades. Y en términos de los grupos más afectados, se considera que son más afectadas las mujeres y en los países de bajos ingresos. Si hablamos específicamente de México y de América Central, ya se sabe, y esto no es nuevo, que la migración interna, interregional e internacional es una estrategia común de los hogares para el manejo del riesgo. Se han observado los efectos de los cambios de temperatura, los efectos de la precipitación en la actividad agrícola como disparadores de migración, y también hay estudios sobre ciertos grupos etarios, sobre todo los jóvenes, en respuesta a temperaturas extremas, migraciones a las ciudades. Pero la migración con respecto a impacto climático es altamente contextual, no necesariamente es inmediata, dependiendo del tipo de evento, de la intensidad del evento, su duración y el momento de ocurrencia dentro de los ciclos de cultivo, por ejemplo. Y hay ciertos eventos muy severos que en realidad pueden reducir la migración. Y una vez más, estos efectos se han verificado más en áreas rurales, pero yo diría que es porque las áreas rurales han estudiado más y hay pocos estudios que han analizado cuál es el efecto del impacto climático, por ejemplo, en los medios de vida urbanos. Pasando entonces ahora rápidamente a los escenarios futuros, este es un trabajo que se ha hecho en colaboración entre el Banco Mundial, la Universidad de Columbia, la Universidad de Nueva York y el Instituto Potsdam, y está basado en el uso de escenarios de referencia y escenarios alternativos. Se crearon 3 escenarios a partir de lo que llaman los SSP, las trayectorias socioeconómicas compartidas y las trayectorias, las trayectorias de concentración representativa. Se han hecho estas combinaciones y eso es lo que se ha puesto después en un modelo gravitacional al cual se le agregaron las características locales, incluyendo los impactos del cambio climático, y esto se hizo para 6 regiones en el mundo. Y lo que a mí me resulta muy interesante siempre destacar es que no se ha trabajado con temperatura y precipitación, sino sobre el impacto que los posibles cambios en precipitación y temperatura tienen sobre los recursos hídricos y sobre los cultivos en términos de rendimientos. Esta es simplemente la descripción del modelo gravitacional, y estos son resultados para Costa Rica, Guatemala, Honduras y México. Esto se ha producido para casi todos los países del mundo, y lo que se observa en general es un aumento, lo que dicen estos escenarios es un aumento en la migración, en los que llamamos migrantes climáticos, y que no es la misma para todos los países en términos de trayectorias o en términos de intensidad, y que también tiene diferencias a partir de los distintos escenarios que se han considerado, los pesimistas, o uno que está con más tendencia a desarrollo y otro con más tendencias a la reducción de emisiones. Y este modelo se ha aplicado también, modificado, al análisis de migraciones climáticas y ciudades en América Central. Es un modelo que usa mayor resolución, usa otro tipo de combinaciones de trayectorias socioeconómicas y de trayectorias de concentración. Se incluye una instancia de migración internacional y tiene más variables para caracterizar las condiciones locales. Y este es uno de los resultados. Esto es para América Central y México, migrantes climáticos para la región, por grado de urbanización. Esto es una definición consensuada de cómo se definen las estructuras urbanas en los países, y lo que se observa de acuerdo con nuestros resultados, de nuevo, este es un modelo, es que lo que ellos llaman centros urbanos, que son centros que tienen 50.000 y más habitantes, recibirían o aumentarían el número de migrantes climáticos, y todo el resto de los tipos de centros
y las áreas rurales estarían perdiendo en términos de migración neta. Y lo que esto sugiere, esto no es un modelo, es que las ciudades se podrían convertir en una especie de válvula de seguridad para migrantes de los sectores rurales. Como les decía, estos son los 5 escenarios que se dan en este modelo en particular. Entonces, para ya ir terminando, algunas observaciones finales. Me parece que es importante entender que la migración, o que el impacto que tiene el cambio climático en la movilidad, incluye también entender por qué hay grupos poblacionales o poblaciones o individuos o hogares que prefieren no irse o que no pueden. Entonces, eso implica también entender cuál es la relación entre adaptación y movilidad, y la pregunta si la migración es una estrategia de adaptación o las estrategias de adaptación se están implementando para evitar la migración. Hay mucho trabajo que hacer para la incorporación de la dimensión subjetiva y entender mejor la interpretación de los contextos sociales y culturales en los cuales se da la migración o la inmovilidad, y sobre todo tomar muy en cuenta la variabilidad de respuestas demográficas e impactos ambientales, y trabajar todavía más en términos de los mecanismos, las mediaciones y los datos, y cómo las nuevas fuentes de información pueden ayudar a mejorar en estos sentidos. Y en términos de los escenarios y de los modelos, nosotros no incluimos la adaptación intencionalmente, o sea que son modelos en ausencia de ninguna forma de adaptación. Tienen limitaciones, obviamente, se pueden ver como deterministas y además como simplificando situaciones, porque no se captura el nivel de hogar, ni se incluye una enorme cantidad de factores económicos y políticos, particularmente en el Groundswell. Y a su vez también nosotros consideramos que tiene aspectos positivos, porque se basan en los impactos sobre sectores relevantes y no en variables climáticas, y son flexibles en términos de escala y de data input. Muchas gracias por su atención, y ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Bien, pues muchísimas gracias, doctora Susana. Excelente su presentación, y verdaderamente que sí nos da muchas luces de esta visión y de estos escenarios que se presentan. Y bueno, pues quisiéramos ver si hay algunas preguntas de parte de nuestros usuarios que nos están siguiendo el webinario. Por ahí está el maestro Salvador, si nos podría informar si hay algunas preguntas para la doctora Adamo. Ok, bueno. Pues más que nada hay felicitaciones, doctora. Lilian Márquez, excelente presentación. Si hay posibilidad de tener copia del estudio. Y bueno, creo que podemos pasarle, bueno, está su correo electrónico de la doctora, creo que podrían también escribirle directamente a ella para obtener esta información. Si no tenemos información, si no tenemos más preguntas por los usuarios de Facebook Live que están, pues les pasaríamos entonces con el maestro, el doctor Edwin, que conducirá la siguiente parte. Pues adelante, doctor Edwin Castellanos. Muchas gracias, doctora Ramos. Gracias, doctora Adamo. Tal vez aprovechamos, Susana, a que mencione sobre el estudio, porque entiendo que sí está disponible en la web, el estudio de Groundswell. Sí, el Groundswell está disponible, son dos estudios. El primero en 2018, el segundo se hizo en 2021, y ya está disponible directamente, está publicado por el Banco Mundial. Está disponible el estudio completo en inglés, y está también disponible el resumen ejecutivo en otros idiomas, y también una cantidad de infografías al respecto. El estudio de las ciudades y el cambio climático para América Central y México, ese está disponible como un preprint. Hay un resumen ejecutivo, porque ese fue realizado con el Majors Council, un consejo de
autoridades locales de ciudades, y ese está disponible como un preprint, está también está indicado en la presentación el website, pero lo puedo pasar también si hace falta. Yo quería preguntarle algo también, aprovechando, perdón, a la doctora, si habrá la posibilidad de que se le pueda invitar el próximo año, por supuesto, con suficiente tiempo para coordinar, a dictar una conferencia en el doctorado en cambio climático de la Universidad de San Carlos. No, tu micrófono, Susana. Disculpe. Sí, la única cuestión sería disponibilidad de tiempo, pero encantada, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues agradecemos de nuevo a la doctora Susana Adamo por esta excelente conferencia. Yo lo que resumo o capto de lo que nos has presentado, Susana, es la complejidad del problema que tenemos en cómo vincular algo tan complejo como un cambio climático, una variación climática que puede medirse de muchas formas y definirse de muchas formas, con algo igualmente complejo como es la migración, que como tú ya lo indicaste, pues tiene muchas formas también de medirse o de definirse. Entonces, definitivamente, muchas veces tenemos esa limitación de lenguajes y de definiciones, y también incluso de disciplinas, ¿no? Porque, pues tradicionalmente, las situaciones de cambio climático han sido estudiadas principalmente desde el punto de vista de las ciencias naturales, las ciencias físicas, mientras que los procesos migratorios más desde las ciencias sociales. O sea que esta nueva situación de buscar esta causalidad entre clima y migración, pues nos empuja a poder mejorar nuestra coordinación entre disciplinas científicas. En ese sentido, precisamente, pues en el siguiente paso de este foro o de este evento tenemos un conversatorio con 4 especialistas en la región. De la doctora Adamo, pues hemos escuchado ya una visión global, también una visión regional de México y Centroamérica, y ahora en esta segunda parte, pues lo que queremos es aterrizar un poco más sobre la situación que observamos en los diferentes países de la región. Para eso contamos con 4 especialistas que nos acompañan en este evento, y pues tendré el gusto de ir presentándolos a cada uno a medida que hacemos preguntas generadoras para la discusión. Al terminar la discusión con los 4 panelistas, también tendremos espacio abierto para que las personas que nos acompañan, ya sea por esta plataforma de Zoom o por las otras plataformas virtuales, puedan hacer preguntas, ya sea generales o específicas para alguno de los panelistas. Y terminado este proceso de conversación con los panelistas, también tendremos la intervención de la doctora Araceli Martínez de la Universidad del Valle de Guatemala, quien nos hará un resumen de lo discutido, no solo en el panel, sino también lo presentado por la doctora Susana Adamo. Así que, sin más, empezamos entonces con este conversatorio, y para eso me permito presentar en primer lugar a la doctora Irma Ayes, quien tiene un doctorado en clima y ambiente de la Universidad del Estado de Amazonas. La doctora Ayes también tiene una maestría en gestión del recurso hídrico y está ubicada actualmente en Tegucigalpa, Honduras. Ella ha sido consultora para el CIAT en Colombia en una investigación sobre el mapeo institucional en el corredor seco hondureño en proyectos de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario y de seguridad alimentaria. También tiene colaboraciones actuales con la red de investigación para fortalecer la preparación y resiliencia ante eventos climáticos extremos de las poblaciones del corredor seco centroamericano, o la red HidroRedca, entre otras actividades. Así que agradecemos la presencia de la doctora Ayes, y pues iniciamos la discusión con ella preguntándole precisamente sobre el tema central de este webinario. Hemos observado, o se puede hablar ya, de que hay una relación evidente
entre eventos climáticos recientes y especialmente las caravanas de migrantes que han surgido principalmente desde Honduras y que han llamado tanto la atención de los medios y del público en general. Por favor, doctora Ayes. Bueno, muy buenos días a todos y a todos. Primero, gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes conversando. Quisiera empezar, ¿no? para contestar la pregunta en términos de acotar dos cosas. Uno es que en realidad al cambio climático, como hablaba la doctora Susana, hay que darle un rostro humano, ¿sí? Sin con esto ser un poco antropocentrista y dejar por fuera la importancia que tiene la vida no humana. Y en segundo lugar, también es subrayar lo que mencionaba la doctora anteriormente en el sentido de que las migraciones son un fenómeno multicausales. Entonces, van más allá de tener una simple relación entre los fenómenos meteorológicos, los datos meteorológicos per se, y las estadísticas, ¿no? Los datos en términos estadísticos migratorios. Digo esto porque también, y lo mencionábamos aquí, el día de ayer se estuvo lanzando un informe en términos de migración de los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, un estudio que realizó a través del Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Y la OEA. Y solo para resumir, un dato importante que sale de este estudio es que de estos 3 países, de las personas entrevistadas que tenían planes o estaban pensando en migrar, el 85% de estos entrevistados decían que su motivación era la parte económica, entendida esta como la pobreza, porque en realidad si nos ponemos a ver, Honduras tiene, por ejemplo, 75% de su población es pobre, sin dejar por fuera al que más o menos el 50% vive en extrema pobreza. Entonces esto es lógico que también que algunos fenómenos meteorológicos extremos puedan acentuar el flujo de migraciones. De hecho, que esto se vio en 1998, después de que tuvimos un evento del Niño que generó grandes sequías, pero que también, si nosotros recordamos, tuvimos lo que fue el huracán Mitch, que fue categoría 5 y lo que generó un gran flujo migratorio hacia los Estados Unidos. De hecho, teníamos que a partir de ese momento se generó lo que es el TPS, que es un programa de protección al migrante. Y tenemos también el otro ejemplo, que ha sido a partir de 2015 al 2019 más o menos, que en toda la región centroamericana, en buenas partes, se tuvo un gran periodo de secas. Si a este periodo que tuvo una influencia en la seguridad alimentaria de gran parte de la población hondureña, puedo decir, se tuvo también o se tiene la actual pandemia a partir del 2020, y para rematar el año, pues del 2020 tuvimos 2 huracanes casi gemelos, casi seguiditos en menos de un mes, que de hecho que a partir también de estos huracanes, muchas de las poblaciones que perdieron sus viviendas después del primer huracán y que se mantuvieron en la calle porque no hubo albergues, muchos de esos salieron en una caravana, que es una de las tantas caravanas que han salido de Honduras. Entonces, digo esto porque aquí pongo estos 2 ejemplos en términos de ciclones tropicales, por ejemplo, porque aquí la pregunta es, tuvimos, por ejemplo, para Honduras, tuvimos 20 años, después del gran evento del huracán Mitch, 20 años para trabajar en capacidades adaptativas. Sin embargo, uno puede hacer un pequeño estudio, buscar las imágenes satelitales, así a partir de 1998, y uno va a ver que más bien hay mucha mayor población en zonas inundables, por ejemplo, en la parte del Valle de Sula, después del huracán Mitch. Entonces ese es un cuestionamiento, y aquí viene la parte de por qué entonces esta parte de vulnerabilidad no ha sido manejada en el país. Entonces yo resumo en términos de lo que ha sido las políticas y la planificación, ya sea esto, la voluntad política o la falta de planificación. Porque, por ejemplo, si bien es cierto, Honduras ha aumentado en términos del índice de desarrollo humano desde el 1990 al 2019, pero su aumento ha sido de centésimas, lo que no es significativo si lo comparamos con los índices de equidad, y el índice que sí vamos aumentando es el índice de corrupción en Honduras, que de hecho que se acentuó después del golpe de Estado del 2009. ¿Por qué yo lo traigo a colección, esta parte política? Es porque hay que ver los datos también, y la parte política o el último gobierno no ha tenido interés en términos de mitigar la parte de que el fenómeno migratorio. ¿Por qué? Porque las remesas en Honduras, según datos del Banco Central de Honduras e informes internacionales, representa aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto del país. De ahí entonces que más bien, pues si más van, más remesas vamos a tener. Entonces, concluyo la pregunta así bien breve, en el sentido de que sí, los modelos generales de circulación a nivel de Centroamérica van a mostrar y están mostrando que va a haber una intensificación de los eventos extremos.
De ahí la urgencia en realidad en trabajar con las medidas de mitigar estos impactos y adaptarnos. Y lo voy a dejar tal vez con una tarea para los que no somos de Honduras, ¿sí? Solo tienen que hacer una búsqueda en internet y buscar y poner las palabras ciudades modelos Honduras o sedes con Z Honduras. Esto es un ejercicio en un mundo globalizado y democrático, es el ejercicio de generar un sistema feudal en un país soberano. Yo se los dejo aquí porque lo que va a acontecer, si llega a pasar y está sucediendo ahorita, es que vamos a tener un flujo mayor de migrantes hondureños debido a este fenómeno que ustedes lo van a investigar y van a ver todas las posibilidades que hay para que después los hondureños decidan migrar. Ahora sí los dejo para otra. Muchas gracias, doctora Ayes, por toda esta información tan interesante y por esa tarea que nos está dejando. Contamos también con la presencia del doctor Hugo Rojas, quien nos acompaña desde México. El doctor Rojas es doctor y maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y actualmente es profesor de tiempo completo en la licenciatura en Desarrollo Humano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El doctor Rojas actualmente está trabajando en un proyecto de investigación sobre las políticas hídricas desde abajo, actores transfronterizos y experiencias autogestivas en el manejo del agua en la cuenca del río Suchiate, que es un río fronterizo entre Guatemala y México. También trabajó el proyecto, entre otros, Región Transfronteriza México-Guatemala, Dimensión Regional y Bases para su Desarrollo Integral. Bienvenido, doctor Rojas, qué gusto tenerlo por acá. Y pues para platicar un poco no solo de Centroamérica como región que está llevando a la gente hacia el norte, pensemos ahora desde México como el país que está recibiendo mucha de esta migración. Estamos hablando de eventos climáticos extremos, tanto sequías como eventos de extrema lluvia, temperatura. Quisiéramos entonces preguntarle cómo estos eventos climáticos también han afectado a las poblaciones mexicanas, que son las que están recibiendo a estos migrantes centroamericanos. Imaginamos que estos eventos también han puesto más tensión entre estos sistemas de recepción y de protección a estos migrantes que están llegando al área. ¿Qué nos puede contar sobre esto, doctor Rojas? Ya, gracias Edwin por la presentación. Pues bueno, yo quiero antes que nada agradecer la invitación al webinario y comentar que pues soy, como lo comentaste, soy antropólogo y básicamente lo que yo voy a comentar lo hice a partir del método etnográfico, la microsociología y los estudios de caso, que es la parte donde, digamos, me ubico, ¿no? Lo que la doctora Susana dijo, la parte antropocéntrica, ¿no? Entonces, y por otra parte, también me voy a referir específicamente a la zona donde trabajo, que es la frontera México-Guatemala. Entonces, me gustaría iniciar comentando que el territorio mexicano, en particular la zona de donde yo trabajo, que es esta frontera, históricamente ha sido paso de movilidades humanas. Incluso esto se puede rastrear en códices como el Códice Mendoza, donde se especifica el tributo, digamos, de la provincia del Soconusco, que también correspondía a una parte de Guatemala en ese tiempo, por parte del Imperio Mexica. Y digo esto porque mirar esta zona implica pensar el problema de los flujos poblacionales, no solamente en el presente, sino en el pasado, ¿no? O sea, es algo que ha sido como una constante de esta zona a la que yo me estoy refiriendo. Y entonces, pues en la actualidad, sí, efectivamente, se ha presentado un aumento en el número de personas que están en movilidad por esta zona. Incluso se ha hecho evidente que por la política, digamos, de contención migratoria que tenemos, que es una política de facto, o sea, aunque el documento diga una cosa,
Lo que nosotros tenemos es una política de contención migratoria y pues esto ha hecho que muchas de las personas que vienen en las caravanas o en los flujos migratorios, antes de continuar su viaje hacia los Estados Unidos o hacia el norte de México, se vean atrapados en el territorio, digamos, del sur del país, ¿sí? Entonces, esto los mantiene inmovilizados y se ha hecho esto precisamente apelando a la seguridad de los propios migrantes, ¿no? Entonces, se ha pensado que hay que retenerlos en el territorio en lo que resuelven su situación migratoria. Entonces, lo que tenemos es un número de población migrante que vive en localidades transfronterizas o fronterizas como Tapachula, Ciudad Hidalgo y otras pequeñas ciudades de mexicanas pegadas a la frontera Guatemala, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que he investigado, más que la relación entre eventos climáticos y las migraciones en la región, son los problemas de desabasto de agua en comunidades mexicanas que sirven como espacios receptores de migrantes. Entonces, en ese sentido, me gustaría comentar dos aspectos que yo he evidenciado a partir de las etnografías que he hecho en esta zona. El primero son los cambios que se han dado a partir del establecimiento de migrantes en materia de abasto de agua potable en localidades urbanas fronterizas de Chiapas con Guatemala. De manera inmediata, se pensaría que esto ha provocado la escasez de agua a nivel local debido a la sobrecarga de usuarios nuevos, digamos, contados o contabilizados por las autoridades locales, ni tampoco por la capacidad hídrica de estas ciudades fronterizas. Y en parte yo diría que esto es cierto, pero lo que yo encontré con mi investigación es que esta escasez no tiene como única causa el crecimiento de la demanda de agua como resultado del asentamiento de la población migrante. De hecho, en una investigación, datos recientes que he estado recopilando, aparece como principal causa del desabasto los costos de mantenimiento de la infraestructura y la falta de recursos económicos de los municipios, ¿no? Y aquí lo que me gustaría destacar es, más bien dicho, el uso político que se ha dado por parte de las autoridades locales de la población migrante, a la cual se le achaca el problema del desabasto de agua. Este discurso xenófobo es replicado por partidos políticos y gobernantes en turno como un eslogan que los exime de las responsabilidades que tienen como autoridades. Entre ellos pensar, digamos, las autoridades, más que, digamos, estar achacando la cuestión del desabasto de agua a los flujos migratorios, creo yo, deberían de estar pensando a mediano y largo plazo en una gestión más eficiente del agua que reduzca este desabasto y que contemple precisamente las necesidades hídricas de estos flujos migratorios, ¿no? Entonces, un segundo aspecto que me gustaría comentar, no necesariamente relacionado con la presencia de migrantes, pero sí con la relación fronteriza México-Guatemala, es la contaminación permanente del río Suchiate. Este río que sirve como división fronteriza entre México y Guatemala. Tanto del lado guatemalteco como del lado mexicano, una parte de los drenajes urbanos tienen de forma indirecta su salida en este cauce y se pueden evidenciar, digamos, haciendo un recorrido por dron, inclusive a pie, ¿no? De igual manera, al tratarse de una zona de cultivos agroindustriales del banano, tanto del lado de Guatemala como de México, notamos que principalmente del lado de México, porque es una zona de distrito de riego, se vierten aguas contaminadas con químicos que reciben poco tratamiento. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que en el primer caso, digamos, donde hablo del desabasto de agua y migrantes en comunidades fronterizas, se observa que realmente la migración como tal no ha tenido impacto directo, sino más bien dicho, ha sido como un pretexto político de las autoridades
para no hacerse cargo de las responsabilidades que tienen a nivel local. Y de hecho, más bien dicho, ha generado como un discurso xenófobo en torno de los migrantes, ¿no? Porque a ellos se les achaca digamos, el desabasto de agua, pero no es así, ¿sí? Y en el segundo aspecto, digamos, de la relación fronteriza y la contaminación del río, pues esto definitivamente sí hemos notado que ha impactado la calidad del agua y sobre todo la salud de los residentes fronterizos, ¿no? Sea población local o migrante. Entonces, finalmente, para terminar de contestar la pregunta, me gustaría comentarles que hasta donde yo tengo conocimiento en México, no hay políticas concretas, tanto nacionales como locales, que traten la relación entre eventos climáticos ligados con el flujo migratorio. Entonces, sabemos que por ahí hay una categoría de migrante climático de la OIM y también otra de refugiado ambiental, pero en la praxis no son llevadas a cabo. O sea, cuando se reciben migrantes, normalmente procedentes de El Salvador y de Honduras, se les da la calidad de refugiados por poner como principal causa de migración la violencia. Y entonces no, hasta donde yo sé, no hay una relación, al menos desde el punto de vista institucional, que ligue estos dos aspectos, ¿no? Entonces yo creo, desde mi punto de vista y desde la especialidad que yo tengo, que es la antropología social y el trabajo etnográfico, que deberíamos empezar a diseñar metodologías que permitan visibilizar en campo y con mayor precisión la relación entre estas causas ambientales y los flujos migratorios. Porque hasta ahorita lo que hemos hecho aparece pero de manera indirecta. Entonces no lo hemos utilizado como una variable principal, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo comentar al respecto. Okay. Y pues esperando a que salgan mucho más comentarios, ¿no? En eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojas, por esa perspectiva desde México como la región que recibe mucho de este flujo migratorio. Les recordamos a los colegas que están conectados, ya sea en esta plataforma Zoom o por la red de Facebook, que pueden enviar sus preguntas para que podamos planteárselas a los panelistas. También al final de esta ronda de conversación tendremos la intervención de la doctora Araceli Martínez, quien hará una reseña o un resumen de lo que se ha discutido. Para continuar, tengo el gusto de presentar a la maestra Ana Eugenia Paredes, quien tiene una maestría en Sociología Política del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora en la Ciudad de México y también una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Ana Eugenia Paredes es investigadora de dedicación completa en el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala y ha trabajado en múltiples investigaciones en el tema de desplazamientos. Por ejemplo, una investigación en curso actual es el desplazamiento interno y la organización comunitaria en asentamientos precarios de la ciudad de Guatemala y Villanueva. Otra investigación habla sobre los desplazamientos internos y la configuración del área metropolitana de Guatemala. Entonces vemos que la maestra Paredes tiene mucha experiencia en temas urbanos y ya lo escuchábamos de la presentación de la doctora Adamo, que muchas veces cuando pensamos en migración, pensamos en áreas rurales, pero aprovechamos entonces el expertaje de Ana Paredes para preguntarle esta relación que estamos buscando entre eventos climáticos extremos y migración. ¿Qué se puede decir desde las ciudades en riesgo? ¿Ha habido algún vínculo entre la migración y estos eventos extremos en poblaciones urbanas vulnerables?
Pues buenos días, mucho gusto. Contándoles que desde el instituto hemos generado una serie de investigaciones alrededor del desplazamiento forzado, ¿verdad? Y pues nos han indicado que, como ustedes ya saben, tiene diversas causas, el tema de violencias intrafamiliar, el causa de violencia criminal, el causa también de desplazamiento por presión de industrias extractivas sobre las comunidades que tienen que huir, ¿verdad?, ante violencia y represión, pero también en un último estudio que generamos alrededor de la expresión del desplazamiento en el contexto del COVID, salió la variable muy interesante vinculada a los efectos de estas últimas tormentas que se mencionaban previamente, Ieta y Iota, en el contexto de COVID, ¿verdad? ¿Qué es precisamente lo que provocó en ese contexto que las personas tuvieran que desplazarse? Entonces, ahorita, para el año 2022, estamos planificando una investigación en 2 áreas de impactos, Acapa y Chiquimula, en relación a cambio climático, ¿verdad? En áreas urbanas de estos municipios y también en áreas rurales. Y pues en ese contexto vamos a poder ver qué es lo que ocurrió, cómo se está comportando el desplazamiento, cómo está comportándose las migraciones, ¿verdad? Esos resultados todavía no están en curso, la investigación está en proceso de planificación, pero con respecto a lo que ustedes me preguntan, creo yo que es muy importante lo que la doctora nos mencionaba vinculado a cómo se vive la migración a nivel de las zonas urbanas. Y es muy interesante ver cómo es la configuración territorial del área metropolitana de la ciudad de Guatemala. El terremoto de 1976 fue un evento natural estratégico, obviamente destructivo, lo sabemos, pero también estratégico para que miles y miles de familias en Guatemala pudieran tener vivienda, ¿verdad? Ahí es cuando se establecieron los mejores planes sociales para que poblaciones en condiciones de pobreza y también en condiciones afectadas por el terremoto adquirieran vivienda. Y pues muchas personas se desplazaron, ¿verdad?, hacia la ciudad de Guatemala y los municipios aledaños para beneficiarse de estos programas. Alrededor de todos estos beneficios, perdón que haga esta historia tan alta, tan años atrás, pero creo que es importante, se construyeron muchas lógicas habitacionales de ocupación irregular, ¿verdad? Los famosos asentamientos precarios. Las comunidades en Guatemala no les gusta ser llamadas como asentamientos por todas las cargas negativas que hay alrededor, ¿verdad? Los asumen con crimen organizado, los asumen como que son mareros, personas que no pueden tener capacidades, pero son personas trabajadoras que tuvieron necesidad de ir a hacer una ocupación irregular de terrenos, obviamente asentados en espacios de alta vulnerabilidad. Entonces, las investigaciones que yo he realizado han sido vinculadas principalmente a cómo las comunidades en estas condiciones han adquirido condiciones de habitabilidad. Y una de las cosas que les ha dificultado tener condiciones de habitabilidad precisamente es su condición de riesgo, estar ellos asentados en un espacio de riesgo, en un riesgo a desastre. Por darles un dato que acabo de construir gracias a accesos a información que son súper difíciles de construir aquí en Guatemala, en Villanueva, el 85% de población que está considerada que habita en condiciones de riesgo a desastre habita en un asentamiento precario. Imagínense ese número. Cuando uno va y tras el trabajo de campo para conocer cómo están las condiciones de riesgo, pregunta, ¿verdad?, a las comunidades, ¿ustedes han recibido algún tipo de información sobre esta vulnerabilidad en la que ustedes están habitando? Pues no, realmente ni siquiera están organizados los sistemas de alerta comunitaria dentro de nuestros espacios de vida, dentro de estos asentamientos precarios. Estos asentamientos precarios están normalmente localizados en barrancos, en zonas de riesgo, y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la densidad poblacional en el área metropolitana, si no lo saben, pues yo se los digo, es altísima, ¿verdad? Es altísima. Imagínense lo que implica un plan de riesgo en estos lugares donde el hacinamiento priva, donde 3 o 4 familias habitan pequeñas notificaciones, donde están asentados dentro de los barrancos
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí nos falta muchísima investigación vinculada no solo a cómo afecta el cambio climático a poblaciones rurales, pero todavía mucho más es la falta de información alrededor de cómo está afectando este tipo de eventos climáticos que no necesariamente en las ciudades de Guatemala se expresan en estas grandes tormentas. Se han expresado en estos temporales de lluvias normales, ¿verdad? Entre comillas, que nos han traído unas consecuencias terribles a nivel, les doy dos ejemplos que seguramente la gente de Guatemala lo recuerda con mucho sentimiento. El caso del Cambrai 2. El caso de Cambrai 2 fue un desastre que todos logramos ver. Se cayó una comunidad entera en donde una empresa lotífica en un lugar de riesgo, donde no existe un plan de ordenamiento territorial establecido y les permite hacer una construcción a estas comunidades, vende a comunidades en condiciones de pobreza y se desploma por un temporal, por uno de estos temporales amplios que han ocurrido. El otro caso, Ciudad Peronia, este es más reciente. ¿Qué pasa en estos casos? Las personas en estos ámbitos no necesariamente van a ir a un espacio mejor, van a ir a caer a un lugar similar al que ellos están en origen. En Peronia, las personas van a ser reasentadas en un mismo asentamiento que se va a beneficiar de que sea legalizada la propiedad, pero están también territorializados en una zona de riesgo. ¿Qué ocurre con esos planes del Estado de ellos mismos estar ubicando a poblaciones que han sido afectadas en otro lugar de riesgo? Aquí tenemos un problema sustancial. Los planes de ordenamiento territorial en Ciudad de Guatemala, en Villanueva y en el resto de municipios donde han sido aprobados, que en realidad son muy pocos los que han tenido un aval del de los consejos municipales, son muy recientes. El más reciente es el de Ciudad de Guatemala y es el que más desarrollo ha tenido. El otro de zona cercana es el de Villanueva y resulta que este año, lo pusieron en stand-by. ¿Qué pasa con todos estos planes de ordenamiento territorial que deberían de estar poniendo atención a estas condiciones que se construyeron en vulnerabilidad y que no se van a aplicar porque los pusieron en stand-by o simplemente no hay suficiente información para saber cómo se está trabajando a nivel de estas comunidades que están localizadas en los barrancos, en las profundidades, en zonas de inundaciones, por ejemplo en Chinauta, la vieja Chinauta es otro gran caso de este tipo. Entonces aquí vemos una falta de información, pero también una lógica de no planificación territorial, que es algo sustancial, que si bien hacemos mención a nuestra conferencia inaugural, todas estas personas afectadas por cambio climático van a ir seguramente a buscar oportunidades en las ciudades, pero ¿a qué partes de las ciudades van a ir a caer? Son pobres, son personas normalmente pobres, son afectados por estos lugares. ¿A qué partes van a ir a caer? Van a ir a caer seguramente a estos lugares donde hay alquiler de viviendas, donde hay ocupaciones irregulares y donde van a caer a un espacio de riesgo. Entonces, más o menos por ahí está la situación que se ha logrado ver y pues bueno, los estudios están en proceso y por ahí está el conocimiento adquirido a grandes rasgos. Muchas gracias, Ana Paredes, por estos comentarios referentes a las situaciones de alto riesgo en centros urbanos y como ya lo decía, pues no necesariamente tenemos que esperar un evento extremo con lluvias intensas. La exposición y la vulnerabilidad de estos asentamientos es tan alta que con una lluvia intensa es suficiente para causar un desastre. Bueno, pasamos entonces con la maestra Irina Kachyan, que también nos acompaña desde Costa Rica. Quiero confirmar que sí está con nosotros, Irina. Muy buenas, ¿me están escuchando? Sí, gracias. Muy bien, Entonces, denme un segundito. Sí. Me permito presentar a la maestra Irina Kachyan, quien es meteoróloga y fundadora y coordinadora del Observatorio Climático Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT, en Costa Rica. Ella tiene experiencia a nivel técnico de más de 35 años en temas de prevención, alerta temprana, adaptación y toma de decisiones relacionadas al cambio climático y a la variabilidad climática.
trabajó en el Instituto Meteorológico Nacional MINAE de Costa Rica y en ese sentido, pues aprovechando el expertaje en esta disciplina más climática, queremos preguntarle a Irina sobre las tendencias y los cambios que se esperan a futuro en esta variabilidad extrema que estamos observando climática y cómo esos cambios esperados a futuro podrían afectar los flujos migratorios en nuestra región. Bienvenida, Irina Cachian. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este evento realmente muy importante. Y precisamente como meteoróloga, viendo un panorama muy claro en los próximos años. Por ejemplo, si este evento que hemos tenido, La Niña, a donde tenemos más lluvias, y este evento ha sido más deficitario de lo normal, tenemos un arrastre de déficit de lluvia a lo largo de Centroamérica, aproximadamente desde 2010, pero más agudamente desde 2014. Las regiones o países de mayor déficit de precipitación son Honduras, Guatemala, Nicaragua y parte de Salvador. También parte Costa Rica, pero de menor grado. ¿Qué es lo que viene próximo? El próximo año vamos a tener el evento del Niño. Ese evento nos va a causar mayor déficit de lluvia. Si está bien que este evento de La Niña no fue suficientemente, no nos trajo suficientemente precipitación, que tenemos un déficit de lluvias en Honduras cerca de 40%, en parte occidental de Nicaragua también cerca de 40%, y el resto realmente de Centroamérica aproximadamente de 20%. Entonces, viene un periodo de muy poca precipitación. Y esto nos va a afectar muy considerablemente, principalmente al productor. Productor pequeño, déficit de recurso hídrico nos causa que inmediatamente se incrementan la electricidad, se incrementan los granos, se incrementan absolutamente todos los productos básicos también. Y si en ese momento hay un déficit de alimentos, en los próximos 2 años vamos a tener condiciones extremadamente extremas. Y digo extremadamente extremas. Lógicamente, porque usualmente cuando se presenta en el Niño, los ganaderos venden su ganado a precios muy bajos. Los productores o no siembran para no perder sus cosechas, o sin conocimiento, por ejemplo, sin asistencia, pierden sus cosechas y se hacen más empobrecidos. Además, como mencioné anteriormente, que todos los servicios básicos también van en aumento. Déficit de recurso hídrico es un tema muy importante. Racionamiento de recurso hídrico que vamos, por supuestamente, a tener. Esta situación obliga que la población va a migrar. ¿Y a dónde es que va a migrar? Si sabemos en Estados Unidos que hay ciertas restricciones, ya no se permite tanto migración, Honduras, Guatemala, Nicaragua van a buscar migrar a Costa Rica, Panamá. En ese momento tenemos también un flujo muy fuerte de centroamericanos a Panamá, también desde las islas, ¿verdad? De República Dominicana, de Cuba, vienen de otros países. Entonces, ningún país en este momento no está absolutamente, es decir, no está preparado. Es que ni siquiera magnifica el flujo de la población
que vamos a tener. Y sí, vamos a tomar en cuenta la situación geopolítica que se presenta en Europa, que lógicamente que la situación es muy compleja, muy difícil. Si vamos aunado a este COVID y que la población podría ir a trabajar más libremente, pues que es de esperar que mayor población europea se dirige a nivel Centroamérica. Y de Centroamérica los países van a los países a donde hay mayor seguridad y a los países a donde hay mejor tecnología. ¿Que está preparado Costa Rica para eso? No, absolutamente no. ¿Se está preparada para abastecer con recurso hídrico tanta población que podría venirse? Por supuesto no. Hay que dar alimentación, hay que dar educación, hay que dar transporte público, todo eso que hemos hablado. Pero la situación realmente que se nos está llegando y muchísimas personas ni siquiera tienen conocimiento y menos de tomar acciones. No sé si tienen algunas preguntas con respecto. Gracias, Irina. Yo resumiría de lo que he escuchado de los 4 ponentes y también lo que leo acá en el chat que han puesto algunos de los colegas que nos acompañan, que la situación es complicada. Muy porque complicada. por un lado tenemos una situación de desigualdad, una situación de corrupción, y por otro lado tenemos este conocimiento, como lo decía Irina, de que la situación se va a empeorar en términos climáticos, en términos ambientales. Potencialmente. Y básicamente no tenemos esa preparación. Lo escuchábamos del doctor Rojas, lo escuchábamos también de Ana Paredes. No estamos preparados, y nos decía Irma incluso, ¿no? Tuvimos a Mitch en el 98 y 20 años después tenemos 2 huracanes nuevos y pareciera que estamos igual. Entonces, tal vez ya hablando con los 4 y resumiendo un poco lo que leemos aquí en los chats, ¿qué nos está haciendo falta? Porque sabemos que la situación está difícil, está empeorando. Sabemos que necesitamos planificación, especialmente ordenamiento territorial, pero no está ocurriendo. Vienen los eventos y seguimos en la misma situación. Entonces la pregunta pues sería, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué acciones de política pública podríamos empujar o podríamos proponer? Y especialmente desde nuestro aspecto académico, ¿no? Estamos todos involucrados en áreas académicas. ¿Qué podríamos aportar desde la academia para que estas acciones sí ocurran y en 5 años no estemos hablando de que volvió a pasar lo que nos pasó ahora o lo que nos pasó hace 5 años? Yo sé que es una pregunta compleja, pero pues viendo también que el tiempo avanza, quisiera lanzarla a los 4 panelistas para que nos dieran una impresión general breve sobre puntos concretos de acciones. Empezamos entonces de nuevo con la doctora Ayes. Pues es una respuesta, ¿no? Una pregunta compleja y entonces requiere una respuesta compleja. Si bien es cierto, pues las universidades actualmente en Honduras se está haciendo, hay que decirlo honestamente, poca investigación, pero existe como algunos indicios. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras está haciendo a través de su ordenamiento territorial, su observatorio de ordenamiento territorial, la Facultad de Ingeniería Civil ya está transversalizando la parte de cambio climático, gestión de riesgo, el Instituto de Ciencias de la Tierra también está apoyando a ciertos municipios en términos de la gestión del riesgo. Entonces, hay avances en términos así de trabajar puntualmente en ciertos municipios que son más vulnerables. Ahora, y también lo digo muy brevemente, en la investigación que estoy apoyando en el CIAT, estamos haciendo también ese análisis y estamos viendo que los municipios muy vulnerables, pero que tienen proyectos endógenos en términos de desarrollo, son municipios que están disminuyendo o que el riesgo puede ser menor en el sentido de que hay proyectos muy puntuales en esos municipios, tanto sean privados, sean que la misma comunidad se apropie de ello. Entonces, por ahí creo que vienen las políticas un poco más locales y regionales. Al final también alguien lo mencionaba en el chat, se tiene que empezar también desde la parte de las comunidades a que se vean, ¿no? No esperar, porque al final
Si nos esperamos, por ejemplo, en el sentido de Honduras, al gobierno central, es muy deficiente, ¿no? Ok, gracias, doctor Ayes, especialmente por la brevedad. Doctor Rojas, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo podemos mover esa voluntad política que tantas veces se ve difícil? Ya, muy bien. Pues más bien dicho, yo contestaría desde lo que conozco, que es a nivel local. Y yo contestaría de dos formas. Uno, yo creo que primero necesitamos tener datos con muchísima precisión, o al menos yo veo con una necesidad de nosotros como académicos construir datos como más concretos, donde realmente se verifique la relación que existe entre el cambio climático y la migración, porque sí lo sabemos y sabemos que está ahí, que es un tema transversal, pero hace falta fortalecer, digamos, los marcos metodológicos, ¿no? Eso yo creo que es algo bien interesante, que todos podemos contribuir. Lo segundo, pues es el trabajo interdisciplinario, porque pues aquí checamos que todos estamos hablando desde diferentes trincheras, pero el tema es el mismo, ¿no? O sea, digamos, son los efectos de estos eventos meteorológicos o de degradación ambiental en la movilidad de las personas. Entonces, yo creo que esos dos son elementos como muy puntuales en términos académicos. Ahora, en lo que a mí me respecta de la zona donde yo estoy trabajando, aquí en México, pues no sé si lo saben, pero el gobierno central, pues relativamente es muy fuerte y los municipios son muy pobres económicamente, o sea, reciben muy poco dinero, por ejemplo, para poder dotar de infraestructura hídrica dentro de las comunidades, está como muy centralizado. Entonces yo, como parte del trabajo que he estado haciendo, había visto la necesidad de crear comités ciudadanos, digamos, para gestionar el agua a nivel municipal. Yo siento que esa es una de las respuestas que podemos hacer y que está contemplada en la Ley de Aguas de México, pero lo cual no se ha llevado a cabo. Entonces yo creo que eso sería como un primer elemento. El segundo punto, digamos, es contemplar que esta movilidad humana va a continuar y que pues por lo mismo se tiene que tener la capacidad gestiva para dotar de los servicios básicos, porque como migrantes tienen el derecho de recibir agua potable y todo, digamos, lo que implica. O sea, que vengan de otro país no priva que no tengan derecho a esos servicios. Entonces, yo creo que se tendría que empezar, digamos, a gestionar un fondo municipal fronterizo, al menos aquí en el caso de Chiapas, para hacer frente a esta necesidad de agua, ¿no? Que ha crecido. Ok, gracias, doctor Rojas. ¿Qué nos puede comentar la maestra Ana Paredes? Pues bueno, yo veo varios puntos desde mi expertise. Como bien leyeron, mi CV tiene que ver mucho con el tema de organización comunitaria alrededor de los temas, y creo que hay bastante deficiencia en Guatemala en la investigación sobre cómo se ha implementado la gobernanza alrededor de los temas de vulnerabilidad. Y también cómo se ha, y profundizar en investigaciones, ¿verdad? Y esto es a nivel institucional como a nivel de debilidades de la propia investigación académica, ¿verdad? Creo también de que a nivel Estado y a nivel de políticas públicas tenemos una deuda histórica severa, que es la implementación, pero también la legislación alrededor del ordenamiento territorial. Las ciudades intermedias están en Guatemala y esto va a provocar que el desarrollo de estas ciudades genere múltiples migraciones internas para estos centros, ¿verdad? Estos centros que están generando múltiples lógicas de empleo, y si no va a haber orden, van a generar condiciones severas a nivel de cómo se está ubicando la población en espacios vulnerables, y esto es una deuda pendiente del Estado, al grado de que se deshizo la Comisión de Ordenamiento Territorial dentro del Congreso, que estaba viendo la posibilidad de legislar alrededor de ese tema. Y la deuda a nivel de las municipalidades, que como les digo, si bien hay muchos planes de ordenamiento territorial, muy pocos los tienen aprobados a nivel de sus consejos municipales. Entonces eso es un gran salto, ¿verdad? Lo otro que yo creo que es muy importante a nivel del tema de migraciones internas es que en Guatemala
si bien se reconoció que el desplazamiento interno ocurrió por la guerra, ¿verdad? Por el conflicto armado, actualmente no hay un reconocimiento institucional que este fenómeno sigue ocurriendo, desde sus diversas perspectivas, no solo a nivel de las posibilidades de poblaciones que tienen que moverse por una variable climática que afectó sus comunidades, ¿verdad? No temas de violencias generales, temas de inseguridad múltiples, ¿verdad? Entonces, eso es una deuda y allí hay una apuesta fuerte desde grupos de sociedad civil aquí en Guatemala para que se legisle para el reconocimiento del desplazamiento forzado. Y allí va la variable, obviamente, de estos eventos climáticos provocados, ¿verdad? Construcciones sociales, obviamente, pero también hay una situación a nivel de las estadísticas. Nos falta información sobre cómo está el desplazamiento funcionando. Y en Guatemala nosotros no tenemos una encuesta vinculada a cómo funciona el desplazamiento interno y hemos tenido que recoger desde múltiples posibilidades, desde las conmutaciones laborales que más o menos recogen los censos, desde las encuestas pequeñas que se hacen a nivel de estudios, cómo está funcionando el desplazamiento, cómo están funcionando las migraciones internas. Entonces, hay una deficiencia de información y de ahí cuando uno hace recursos de información pública para las municipalidades, la información viene en muy mal estado y uno como investigador tiene que ser muy creativo para reordenar las bases de datos y esto realmente es una gran deficiencia que nos dificulta, pero no nos debilita las investigaciones. Debe decir que lo que hay es una producción académica importante y que nos puede dar una perspectiva, pero sí, a nivel institucional, los entes rectores nos deben los datos del censo, por ejemplo, en Guatemala. ¿Cómo están las condiciones de vida a nivel poblado de estas comunidades que están catalogadas en riesgo, por ejemplo? No hay información. Lo más cercano es a Ciudad de Guatemala. Y en Ciudad de Guatemala, la municipalidad me negó un acceso de información diciéndome que no tenía identificados los nombres de los asentamientos precarios en Ciudad de Guatemala. ¿Cómo puede ser posible que la municipalidad niegue esa información? En Villanueva no me lo negaron, lo tengo. Gracias a eso yo les pude dar este dato, ¿verdad? El 85% de población que está en riesgo habita en un asentamiento precario. Entonces, eso para mí es trascendental. Ok, muchas gracias, Ana. Muy en la línea de lo que nos comentaba el doctor Rojas. Irina, ya para ir cerrando, ya el tiempo va avanzando, pero algún comentario final. Irina, usted nos decía, las condiciones van a ser extremadamente más extremas. ¿Qué hacemos para estar preparados? Y bueno, los últimos estudios que lo que están mostrando, para 2030 ya podemos tener que la temperatura media global llega a 1.5 grados más de lo normal. Por lo tanto, por supuesto, los efectos hidrometeorológicos van a ser más extremos. Si es la sequía, es aún más extrema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí es cierto, hay muchos, faltante muy grande de los estudios, pero también hay que mencionar que hemos hecho suficiente también los estudios. Lo que pasa es que no estamos suficientemente efectivos en implementar estas políticas o estos estudios. Y a través de la universidad, yo creo que tenemos un potencial muy grande. Ejemplo que hemos hecho en Centro Nacional de Alta Tecnología, que pertenece al Consejo Nacional de Rectores, a donde abrimos este observatorio climático y creamos una plataforma interactiva de aplicación de clima tropical. Con esto, tenemos 7,000 personas en ese momento directos en diferentes grupos de chat a nivel centroamericano. Tengo 3 chats de Honduras, tengo un chat de Treviño, tengo de Guatemala, tengo de Nicaragua, Panamá, Costa Rica, de diferentes regiones, y estamos guiando al productor o lo que sea que está en el chat, porque hay unas personas que rectores, exrectores, vicepresidentes incluso, hay un vicepresidente de Honduras en chat, y hasta las personas que no saben leer y escribir. Entonces estamos guiando la producción, estamos dando información, estamos educando también. Es una pequeña
partícula, podemos decir, en todos los que nosotros tenemos que hacer. Guiar la información, avisar la información, que la información llegue a las personas, que las personas con esta información pueden tomar la decisión si sembrar o no sembrar, si acudir a los bancos o no, cómo podrían tener el ganado con algún alimento más o menos. Es decir, que desde la universidad yo creo que podemos tener un mayor apoyo a la población en tema de recurso hídrico, seguridad alimentaria, de migración inclusive. Con esto, con lo que estamos haciendo, tratando de apoyar en su trabajo diario productor para que se quede en su lugar, para que tenga menos pérdidas de que podría tener. Entonces, es un gran trabajo, pero de ahí estamos haciendo. Entonces, hay muchísimo por hacer. Hay que implementar políticas y que esas políticas realmente sean efectivas. Muchas gracias, maestra Cachán. Pues el tiempo ha avanzado y pues quiero agradecer a los 4 panelistas por sus compartir su conocimiento en este tema. Y ahora pues quisiera pedirle a la doctora Martínez la difícil tarea de que en unos minutos de cierre nos pueda resumir algunos de los puntos comunes que hemos estado escuchando a lo largo de esta hora de presentaciones, no solo de los 4 panelistas, sino también de lo que nos habló la doctora Susana Adamo en la conferencia magistral. Por favor, presento a la doctora Araceli Martínez de la Universidad del Valle de Guatemala, quien nos dará este resumen o estas reflexiones de cierre. Muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias a todos los colegas. Ha sido un espacio muy interesante. Yo creo que todos hemos aprendido en diferentes pedazos de la conversación, de diferentes temas. Considero que es un tema tan relevante que tenemos que seguir impulsándolo. Quisiera comenzar entonces con la conferencia de la doctora Ramos. Yo creo que ella nos puso con un inicio desde la conceptualización de los términos, ¿no? De migración y cambio climático. Y luego nos fue llevando poco a poco hacia la importancia de la producción científica, que por suerte ya está aumentando, que ha habido más estudios y cada vez más hay más interés en este sentido porque hay más atención a estos datos. Y nos mostró algunos resultados o patrones observables, ¿no? en estos estudios, como la relación entre cambio climático y migraciones, donde los eventos lentos o de efecto lento tienen más impacto en las migraciones, por ejemplo. Pero también nos habló de estos escenarios futuros, donde también coincide con Irina, en que vamos a tener mayor aumento de migraciones climáticas debido a estos eventos más extremos cada vez más, ¿no? Y creo que sus observaciones finales son muy interesantes porque nos llama a esta interdisciplinariedad, ¿no? De incorporar la dimensión más subjetiva y de contextos culturales sobre la movilidad y la inmovilidad. ¿Qué hace que una persona decida quedarse o que decida moverse, ¿no? De su lugar de origen? ¿Qué recursos necesita? ¿Qué detonantes tiene a veces para migrar y que muchas veces se relaciona con la violencia? Violencia estructural, violencia criminal, violencia por falta de protección también de los estados, por ejemplo. Entonces, creo que esta parte social es determinante para también comprender mejor y también informar política pública, ¿no? Y que esto está como un poco atravesado en todas las intervenciones de los colegas. Digamos, desde Honduras, esta importancia del cambio climático en las caravanas migrantes que nos han afectado al final toda la región centroamericana. De hecho, muchos guatemaltecos se han sumado a estas caravanas. Es una estrategia también de movilidad para mayor seguridad en el tránsito por el territorio mexicano. Es una nueva, bueno, no es nueva, lleva bastante tiempo, pero ha sido más visible, digamos, desde hace 3 años, en 2018, cuando inicia la primera caravana. Y que, claro, requiere todo un abordaje político y digamos, de
ayuda humanitaria especial, ¿no? Y como ya lo mencionó Hugo, en cuanto a las tensiones que puede producir en un territorio de recepción como es la frontera sur mexicana, donde esta xenofobia y este rechazo al migrante ocurre como una excusa política, ¿no? Que nos comentaba él. Entonces, ¿cómo podemos manejar mejor estos flujos? ¿Cómo podemos tener mejor apoyo a estas personas que tienen todos los derechos de migrar y sobre todo que han sido forzados a desplazarse, ¿no? Seguimos luego con la intervención de Ana Paredes, que me parece muy interesante porque es muy poco conocido los impactos en áreas urbanas del cambio climático, ¿no? Tenemos mucho más referencia y quizá las noticias nos impactan más cuando, por ejemplo, con ETA e IOTA, las comunidades de Campur, de Quejá, fueron muy afectadas, fueron inundadas durante meses, ¿no? Y que todavía siguen sin tener ningún tipo de apoyo para recuperarse. Entonces, claro, ¿qué pasa en las ciudades? Que en teoría hay más servicios, que en teoría hay más accesos, pero igual están totalmente desprotegidos por un Estado que no actúa, que no tiene la voluntad política de ni siquiera hacer un plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y esto es algo muy relevante para nuestros países en cuanto a la planificación, la implementación de políticas públicas, de planificación territorial, de ordenamiento territorial, para evitar y prevenir y gestionar mejor los desastres. Y por último, Irina nos ha comentado este déficit hídrico, ¿no? De lluvia, déficit de precipitaciones, que va a impactar mucho más en próximos años. Entonces nos tenemos que preparar no solo como academia, nos tenemos que preparar como sociedad y sobre todo el Estado debe de prepararse con medidas de prevención, de apoyo, de mitigación y de adaptación porque seguramente vamos a tener no solamente flujos saliendo desde nuestros países, sino flujos atravesando nuestros países. Porque, como bien dijo Irina, ¿a dónde van a migrar las personas? ¿Van a migrar a Estados Unidos? ¿Van a migrar a Panamá? ¿Van a bajar al sur, hacia Colombia? ¿A dónde? ¿A dónde van a ir cuando tenemos población atrapada por causas estructurales y eventos climáticos, ¿verdad? Donde no hay un horizonte hacia dónde puedan emigrar o donde puedan buscar mejores condiciones de vida. Y eso es importante porque, como bien dijo Irina, ningún país está preparado, no solo para los eventos climáticos que vienen, sino para los flujos de población que vamos a estar presenciando. Entonces, en ese sentido, me uno a la petición de todos, ¿no? En cuanto a que es urgente esta actuación en política pública, de implementación de políticas públicas y esta reducción, eliminación de corrupción que vive en nuestros países, que es claramente, que está visible y que cada vez más es más descarada, ¿no? Y obviamente necesitamos acciones, ¿no? Entonces, los colegas hablaron muy interesantemente desde lo que se está realizando desde sus países, donde las universidades están teniendo un papel protagónico en algunas acciones de apoyo a las comunidades, de construir datos, etcétera. Y sí, necesitamos más datos, necesitamos más investigación y creo que algo transversal en estas intervenciones con lo cual yo estoy de acuerdo es que hace falta voluntad política, ¿verdad? Porque tenemos datos, tenemos información, ya sabemos que viene, pero no hay ningún plan o no hay ninguna capacidad de incidencia nuestra como académicos para informar políticas públicas y que estas políticas públicas sean realmente implementadas desde una lógica de prevención con presupuestos suficientes, con programas inclusivos, ¿verdad? Que tomen en cuenta a las diferencias de las poblaciones en cuanto a sus vulnerabilidades, pero también en cuanto a sus condiciones culturales, etc. Entonces, hay un reto importante entre todos, que tal vez haciendo fuerza entre todos podemos lograr cosas, pero sí, hace falta esa voluntad política para esta implementación de programas que realmente protejan a las poblaciones y sobre todo que existan mecanismos de protección social.
muy probablemente muchas de las personas que han salido desplazadas no lo hubieran hecho si hubieran tenido ingresos mínimos que les permitieran continuar subsistiendo dentro de sus comunidades de origen. Pero al no haber ni apoyo a la recuperación agrícola, ni apoyo a la recuperación de la vivienda, ¿qué nos queda? Desplazarnos, ¿verdad? Así es que con esto termino. Espero no haberme tomado mucho tiempo. He tratado de cubrir casi todo. Muchas gracias. Excelente, Araceli. Muchas gracias por ese excelente resumen de todo lo discutido. Definitivamente, como ya lo decías, es un reto y como ya se ha mencionado también acá, la gente no quiere migrar, no necesariamente es la mejor opción para la gente y muchas veces con un apoyo pequeño, puntual, se podría evitar mucha de esta migración. Y como ya lo decías también, Araceli, pues es un reto que tenemos que enfrentar coordinadamente desde la academia. Yo creo que allí la Alianza Mesoamericana de Redes de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente, AMUSA, organizadora de este evento, pues tiene un rol muy importante. Lo decíamos antes de arrancar el evento, ojalá que esta sea la primera de muchas actividades donde los que estamos acá, no solamente hablando, sino los que están también participando como asistentes, podamos sumarnos desde la academia para continuar generando esa información y, como decía, muy importante Irina, diseminando la información, que la información llegue al tomador de decisiones para que pueda tener una incidencia. Así que de mi parte dejo mi intervención, agradezco a todos verdaderamente sus aportes tan profundos y dejo entonces ahora para el cierre del evento en el uso de la palabra al doctor Félix Aguilar de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, doctor Edwin Castellanos. Les envío también un saludo a todos quienes están en esta sala virtual. Quiero expresar mi agradecimiento a toda la organización de este evento. Creo que es un evento que ha expresado realmente un alto nivel de información, un alto nivel de discusión y análisis que nos queda para poder, como científicos, poder revisar todos estos datos, poder fortalecer los lazos de comunicación entre los distintos equipos de investigación. Y creo que hay que retomar un poco lo que se ha estado conversando a lo largo de esta actividad académica en el marco de lo que hace un par de años se realizó en México, que fue una reunión de universidades que precisamente trataron de ir abordando la temática del problema de las migraciones. Y el día de hoy con un tema y un componente adicional que es muy importante, que es el tema de cambio climático, que muchas veces desde el punto de vista científico no se visibiliza el impacto que genera este tipo de fenómenos de cambio climático en los procesos migratorios. Y creo que es responsabilidad nuestra como investigadores, como universidades, visibilizar esa relación que existe en efecto desde el punto de vista de las migraciones y el cambio climático, y también no solo visibilizarlo, sino que ir generando conocimiento que permita un abordaje integral, porque no es un tema aislado, el tema de los movimientos de flujos migratorios. Tenemos que ver temas de las desigualdades que existen en nuestros países, como bien se ha dicho. Hay que generar ese conocimiento y hay que generar conocimiento que se transforme precisamente en políticas públicas para que se pueda hacer una reacción efectiva en las áreas que están siendo vulnerables a este tipo de fenómenos. Entonces, desde nuestra Dirección General de Investigación, pues auguramos muchos éxitos, los felicitamos por todas estas exposiciones. Estamos en la mejor disposición de seguir apoyando este esfuerzo. Yo sé que ha sido una ilusión bastante de tiempo, de dedicación, de esfuerzo de cada uno de ustedes para ir preparando estas presentaciones, y esperaría yo que se vengan todavía muchas más actividades como esta para tratar de, como les digo, visibilizar la importancia de esta investigación en temas de migración y cambio climático. Un saludo a todos. Pues excelente, pues muchísimas gracias a todos y todas desde la coordinación de AMUSA. Les agradecemos a todos su valiosa participación, estas dinámicas tan importantes que el doctor Edwin inició en este panel y pues los colegas de la Universidad de San Carlos y las universidades que se han sumado a este importante webinario. Y finalmente, pues invitarlos a que nos sigan. Seguiremos con esta sesión de webinarios con estos temas que son tan indispensables y que profundizan también las actividades que ya muchos académicos e investigadores de nuestras universidades
estamos realizando en nuestros diferentes institutos, centros de investigación. Así que pues enhorabuena, los felicitamos a todos por sus contribuciones y esperamos verlos en los próximos webinarios. Saludo también a nuestro amigo Germán, que ha estado también muy activo en este webinario y que pues ha también sembrado mucho esta iniciativa de los webinarios. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Félix. Tenemos el gusto también de conocerle y esperamos muy pronto verlo por allá en Guatemala. Saludos, doctor Edwin y todas las colegas, doctora Araceli, doctora Adamo, muchísimas gracias, doctor Hugo, también de nuestra universidad, doctora Ana Paredes y también la doctora Cachán, que ya también se retiró, pero muchísimas gracias a todos ustedes y también reitero mi agradecimiento a las redes que nos han seguido y también a todos los colegas que nos han enviado comentarios, pero por cuestiones ya de tiempo ya no habrá posibilidad de darles respuesta, pero les enviaremos estos comentarios a las diferentes conferencistas y panelistas para que hagan el contacto directo con ellos. Y por supuesto a nuestra institución, nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a la unidad también de soporte de redes que nos ha hecho este apoyo para brindar esta información. La información va a quedar localizada también para los que tienen interés en la página de YouTube y a través también de las páginas oficiales de nuestra institución, del instituto, para los que tengan interés en retomar este webinario y la actividad de los panelistas. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y todas. Doctor Félix, muchas gracias por sus finas palabras de cierre y les mando un caluroso abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos y todas.